Vamos a preparar pan dulce. Para hacer pan dulce tenemos que hacer una masa previa que lo que va a hacer es darle fuerza a la masa, porque es una masa que lleva una fermentación larga y es pesada con las frutas y todo, para que esto, la levadura trabaje y levante mucho más rápido todo eso. Va a ser un pan dulce que gracias a esta masa previa no va a estar fermentando 6 horas para que duplique el volumen, sino que en mucho menos tiempo, una vez ya listo y puesto en el molde, va a levantar mucho más rápido. Es un impulsor, va a dar impulso a la masa. Lo que tenemos acá para esta masa previa son 25 gramos de levadura, 200 centímetros cúbicos de leche, que vamos a mezclar y vamos a empezar a disolver esta levadura acá en la leche. Y una vez que tenemos esto, le vamos a agregar harina. Cuando yo termine esta masa, esto se va a tapar con film mientras voy diluyendo la levadura y se va a dejar a temperatura ambiente 2 horas. Esto en 2 horas va a levantar bastante. Lo que vamos a hacer acá es levantar y multiplicar la levadura que tenemos. Si bien la masa va a llevar un poco más, va a tener ese fin. Si yo esto lo quiero hacer de un día para el otro, puedo, pero en vez de dejarlo a temperatura ambiente, lo voy a tener que dejar en heladera. Lo puedo dejar esto hasta 24 horas en heladera, pero en ese caso tengo que agregar una cucharada de miel acá. ¿Por qué? Porque le tengo que agregar más alimento a la levadura, si no, esto después no va a funcionar. Con 2 horas a temperatura ambiente lo hacen. Y si no, si ustedes dicen lo voy a hacer hoy a la noche, lo dejo en la heladera hasta mañana, así me levanto y empiezo a hacer la masa, pueden dejarlo toda la noche en la heladera, pero agreguen una cucharadita de miel o una cucharada de azúcar para que la levadura tenga alimento. Disolví ahí la levadura con la leche. Vamos a agregar, tenía 25 de levadura, 200 de leche, 300 de harina, 4 ceros en este caso. Y vamos a mezclar. Esto se va a formar una masa, que incluso hasta podría casi amasarla a veces, pero solo con integrar, con una cuchara de madera, lo vamos a lograr. Integramos bien, si quieren acá pueden meter mano y eso. Y esto lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente 2 horas. Van a ver que esto después va a crecer, va a estar mucho más desarrollado y más grande. Quiero que vean ahí más o menos la cantidad que es, para que después vean que esto duplica el volumen. 2 horitas de reposo, tapado con film o con un nylon que no quede al aire libre, porque esto se va a secar. Y continuamos después en 2 horitas con la receta. Pasaron 2 horas, fíjense cómo esto aumentó el volumen. Ahora lo vamos a utilizar. Vamos a hacer la masa del pan dulce. Tengo 700 gramos de harina, que vamos a hacer una corona en la mesada. 220 gramos de azúcar. Tenemos, miro el machete, así no le erro, 70 gramos de levadura fresca. Ya habíamos agregado en la masa previa, ahora agregamos un poquitito acá. 6 huevos. Además le vamos a agregar 50 gramos de miel. Miel o glucosa, y si no quieren esto, agreguen una cucharada de extracto de malta. Esto me va a aportar humedad y también va a ser alimento para la levadura. Así que es necesario sí o sí incluirlo. Esencia de vainilla. Agua de azahar. Ojo con el agua de azahar, es un chorrito. Hay gente que usa esencia de pan dulce, perdón. También puede ir tranquilamente. En caso de que usen esencia de pan dulce, no le pongan agua de azahar, usen directamente la esencia de pan dulce, que ya tiene un montón de sabores. Yo le agrego esencia de vainilla, agua de azahar, ralladura de limón y de naranja. Me olvidé de comprar limones y hoy, domingo a esta hora, está todo cerrado. Así que este irá sin limón. Ralladura de naranja vamos a agregar acá. Pero recuerden, si le agregan esencia de pan dulce, no le agreguen agua de azahar, porque la esencia de pan dulce ya tiene un poco de agua de azahar. Es una mezcla de esencias. Así que cuidado con eso, porque si no va a quedar muy fuerte. Y el agua de azahar es fuerte, así que si agregan es poquitito, si no va a quedar como muy invasivo el sabor.
No se olviden de agregar la masa previa que hicimos acá. La agrego desde un principio porque si la agrego después me va a complicar mucho el amasado y voy a tener que amasar el doble. Así que lo agregamos acá junto con los líquidos para que esto se vaya incorporando bien. Y acá lo que vamos a hacer es, de a poquito, vamos a empezar a romper, a incorporarlo con los líquidos y tomar la masa. Tengo levadura acá, tenía la masa previa, es una masa que lleva dentro de todo bastante levadura por una cuestión del peso, la fuerza que tiene que hacer la masa para levantar después todas las frutas, y tiene una fermentación larga, es una masa que también lleva bastante manteca, así que tengan en cuenta eso. Vamos a ir incorporando y formando la masa. Se pueden ayudar, yo voy a dejar una mano libre como para tratar de agarrar cosas, correr. Más tarde ahí sí vamos a ensuciarnos las dos. Incorporamos esto y vamos a unir todos los ingredientes para formar una masa. ¿Qué no agregué acá? No agregué manteca. Me va a llevar 250 gramos de manteca que van a ir al final. Yo primero voy a formar la masa, voy a unir todo esto, voy a hidratar la harina, voy a formar el gluten que tiene esta masa, esta harina, perdón. Y una vez que hicimos eso, recién ahí le vamos a agregar la manteca al final. Esto es una técnica de amasado. Lo que hacemos es hidratar la harina, que se forme el gluten, que absorba el agua, y después le vamos a agregar la materia grasa. ¿Para qué? Para que se hidrate bien y después la manteca impermeabilice el gluten y la humedad se agrega al final para que la harina se hidrate y después se recubra con manteca para que mantenga la humedad por más tiempo. Eso es una técnica para formar. Si yo agrego la manteca desde un inicio, la masa no va a permanecer húmeda tanto tiempo y voy a tener que amasar bastante más para que me quede bien formada y tomada la masa. Bien, estos cornetes, estas espátulas están buenas como para amasar y ayudarse a levantar todo lo que tenemos en la mesada. Vamos a trabajar bien prolijos acá y lo que vamos a hacer es formar una masa. Acá tenemos que formar una masa que no se nos pegue en las manos. Eso va a depender también del tamaño de los huevos. Lo que vamos a hacer en este caso, ahora sí, si necesito un poquitito de harina, le agrego. ¿Para qué es eso? Para que no se nos pegue en las manos ahora con este trabajo. Yo le voy a agregar un poquitito y ahí les muestro cómo seguimos. Ahí tenemos una masa que casi no se nos pega ni en las manos ni en la mesada. Vamos a agregar un poquitito más de harina apenas, para asegurarnos de que si no se nos pega ahora, después de agregarle la manteca, no se nos tiene que pegar en la mesada. Bien, tenemos esto ahí. Fíjense que ahora sí prácticamente no se pega ni en las manos ni en la mesada. Abrimos y vamos a agregarle 250 gramos de manteca blanda. Manteca pomada es esto, que esté blanda, no derretida, no líquida. Y acá hay que amasar y amasar y amasar un montón para que se incorpore bien todo esto. En un principio sí, rompemos la masa y vamos incorporando bien. Rompemos la masa y la manteca para incorporar bien todo. Esto acá se me va a hacer una sopa. Pero lo que vamos a hacer es trabajar la masa, activar el gluten que tiene esta masa para que forme una red y vuelva a unirse todo. No se desesperen y no agreguen no agreguen harina acá, porque les va a quedar una piedra. Acá lo que tenemos que hacer es amasar. Son unos 10 minutos de amasado más o menos, que tenemos que darle para que esto levante. Fíjense que como es blanda y no la puedo levantar bien, lo que voy a hacer es levanto, pliego, levanto, pliego, levanto, pliego. Se complica amasar y hablar a la vez, pero es lo que tenemos que hacer. Acá yo voy a amasar, vamos a tratar de que no se haga muy largo el video, pero que ustedes vean cómo vamos con todo este paso. No agreguen harina, amasen. Trabajen los brazos para la musculosa del verano
y vamos a seguir amasando y amasando. Yo voy a tratar de que ustedes vean todo el paso y que vean que no hago trampa, no le agrego harina y esto levanta igual. Porque si yo se los edito, ustedes van a decir, no, este hizo trampa, acá me están metiendo el perro, y no. Seguimos amasando. Del kilo de harina me van a salir 4 pan dulces de medio kilo, 2 de 1 kilo. Así ven el rendimiento de esta receta. Nos vamos a ayudar con el cornet. Estas espatulitas están buenas para trabajar con esto porque nos ayudan bastante. Empieza de a poco a tomar un poco de consistencia la masa. Seguimos. Es un proceso que lleva bastante amasado, no se desesperen, esto va a depender mucho también de la fuerza que tenga la harina, el gluten que tiene la harina, la fuerza que tengan ustedes en los brazos, el calor ambiente que haga, si hace mucho calor, que la manteca no se derrita. Y ahí van a seguir amasando. Parece que no se une nunca, pero se va a unir. Llevamos casi 4 minutitos. Ven que de a poco empieza a levantar, descansan los brazos. Y así vamos. Yo esto voy a amasar, así no se les hace tan largo y no pesa tanto el video. Voy a poner una pausa y sigo amasando. Les muestro ahora cómo termino. Seguí amasando. Le di como unos 10 minutitos más. Hagan un parate, estiren los brazos, tomen agua. No agreguen harina. Y fíjense cómo esto se empieza a despegar ya de la mesada. Ya la mesada está prácticamente limpia. Este amasado ya lo tenemos ahí. A una vez que estamos acá, que ya le dimos bastante amasado, recién ahí, si quieren, un poquitito de harina, pero recién ahora, después de unos 10-15 minutos de amasado, yo le di casi 15 a esto. Sí, casi unos 15 minutitos de amasado. Recién ahí agregamos, si queremos, un poco de harina. No antes, porque van a agregar mucha, la masa va a quedar dura y va a quedar seca. Así que tengan precaución con eso. Y fíjense como esto lo tenemos. Es preferible ahí que quede apenas pegajosa para que quede húmeda, no la sequen demasiado, para no restarle humedad a la masa. Fíjense que ahí se levanta bien. Y del enchastre que teníamos en un principio lleno de manteca, quedamos en esto. Ese amasado va a hacer que tenga buena miga, que quede tierno, esponjoso. Así que no lo priven del amasado al pan, porque no nos va a quedar bien. Una vez que tenemos esto en un bowl o acá mismo sobre la mesada, tapado con un film, un Folex, un repasador, lo que hacemos es dejarlo reposar unos 40 minutos. Esto va a levantar, va a duplicar volumen, así que vamos a dejar ahí y después le vamos a colocar la fruta. Así que esperamos unos 40 minutitos y continuamos con esto. Pasaron unos 40 minutos, la masa duplicó el volumen. Lo que vamos a hacer es, puse harina en la mesada. Vamos a volcar nuestra masa acá. Vamos a desgasificar. Este reposo y fermentación hace que la masa no vuelva. Está bien descansada y vamos a agregarle la fruta. La fruta, yo para este kilo de harina, porque usé 300 en la masa previa y 700 en la otra masa, así que voy a trabajar con 1 kilo de harina.
Por ese kilo de harina voy a usar unos 650 gramos de fruta. La fruta que ustedes quieran. Pueden ser frutas abrillantadas o pueden hacer un mix, pero llegar a ese peso. Yo voy a usar un mix de frutas, voy a usar almendras, avellanas, nueces, pasas de uva, chip de chocolate y cascaritas de naranja. De eso puse 100 gramos de cada uno y 150 de chips para que tengan más, porque el chip es chiquitito y va a dar color y también humedad en la masa. Se va a notar más húmedo al comerlo, queda rico. Si son nueces y chip de chocolate, agarren esos 650, lo dividen en dos, ven cuál quieren poner un poco más, cuál menos, y ustedes eligen. Pueden ser ciruelas, pueden ser cascaritas de naranja, fruta brillantada, dátiles, lo que ustedes quieran. Para el pan dulce va bien. Fruta brillantada o fruta glaseada son diferentes. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Medianamente mezclamos las cascaritas de naranja, las pasas de uvas, esa fruta brillantada, remójenla en algún licor, algún coñac, algún ron, mínimo de un día para el otro. Si lo hacen en una semana, que se impregne bien del sabor alcohol, queda mucho más rico, y hay gente que lo hace a veces hasta con un mes, lo deja un mes, 20 días así macerando en el alcohol y queda buenísimo. Escúrranlas para que la humedad de ese licor no nos quede acá en la masa y no nos haga agregarle más harina. Bien, ponemos la fruta, toda la fruta ahí en la masa, y acá vamos a ir cerrando. La masa está súper tierna, está buenísima. Vamos a enrollar esta masa así, y lo que vamos a hacer es cortarla en trozos, indistinto la cantidad. Esto va a ser para ir mezclando, porque si yo empiezo a amasar y todo, se me va a complicar y me va a romper. Pongo uno con fruta, por ahí agarro una punta, los voy poniendo dispares. Entonces de esta manera vamos a mezclar bien toda la fruta en la masa. Presiono, amaso, acá van a ver que algunas van a volar, se van a salir, pero por lo menos ahí ya lo vamos distribuyendo mucho mejor esto. Hago ahí. La fruta, los frutos secos, las nueces, las almendras, si ustedes quieren tomarse el tiempo de tostarlas en el horno, un horno bajito, ponen en una placa y lo van tostando hasta que ustedes los vean de un color tostadito, unos 20 minutos a horno mínimo, mezclándolo. Vuelvo a repetir ese proceso, lo corto. Ese tostado va a quedar mucho mejor. ¿Por qué? Porque la fruta, con la humedad de la masa, si yo no la tuesto, se va a ablandar. Entonces ese tostado me va a intensificar el sabor de la fruta y va a quedar más firme, quedan mejores. Así que si se quieren tomar ese trabajo, tuéstenlo, porque después el pan dulce, cuando lo muerden, si no tuestan la fruta, está blanda, la fruta seca. Así que eso es un recaudo para tener en cuenta. Es a gusto, si ustedes si quieren tomar ese trabajito, queda muchísimo, muchísimo mejor. Esto así. El proceso ese de cortar lo hacen unas 2 o 3 veces y ya tenemos la fruta mezclada. Vemos si está mezclado parejo, por ahí hay lados que no tanto, así que por eso lo hacemos una vez más y ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es esto, dividirlo para los moldes. Yo estoy haciendo 1 kilo de harina, como dije, me van a salir 4 pan dulces de medio kilo o 2 de 1 kilo, eso según lo que ustedes tengan. Si ustedes no quieren amasar tanto, porque el amasado cuando incorporamos la manteca vieron que es bastante intenso y pesa y se cansa, pueden hacer todos los ingredientes de la mitad de receta y hacen tandas más chicas. Les va a ser más fácil, no se van a cansar tanto y por ahí para arrancar está bueno, porque es trabajoso ese paso. Y si no los hacen ahora, los guardan en el freezer, hasta 3 meses en el freezer, se conservan bien. Unos 10 días a temperatura ambiente, fuera los pueden conservar si no. Bien, lo que vamos a hacer es esto, dividirlo en 4, las voy a pesar yo. El molde es de 500 gramos, el de pan dulce, así que le voy a agregar unos 550 gramos de masa más o menos. Voy a dividir en 4, lo voy a pesar igual, para que me queden todos iguales. Pero si no, ustedes a ojo. Si el molde es de medio kilo, es porque lleva medio kilo de masa. Yo le pongo siempre un poquitito más. Si el molde es de 1 kilo, es porque lleva 1 kilo de masa, que medianamente va a quedar hasta la mitad de altura aproximadamente, pero ustedes guíense por el peso. Si es el molde de 100 gramos, son 100 gramos de masa. Si es el de 250, 250. El de 400, 400. La medida del molde es el peso de masa que lleva. Así que eso tengan en cuenta a la hora de trabajar. Yo lo voy a pesar, lo voy a dividir y les muestro cómo lo ponemos en el molde.
Bien, tengo dividido por la cantidad de fruta que usé, me sobra un poquitito de masa, lo podría repartir, pero voy a hacer uno chiquitito. Dividí en bollos y acá lo que vamos a hacer es, a cada bollito, yo les voy a mostrar con uno lo que voy a hacer con todos y ahí lo van a hacer con todos. Vamos a amasarlo un poquitito y vamos a llevar siempre las puntas hacia el centro para que me quede redondo y no me quede una raya, no me quede un pliegue. Siempre los pliegues los vamos a poner hacia abajo para que el pan dulce me quede redondo y no quede mal arriba. Lo hacemos de forma circular y acá no quiero tapar, ahí estamos. Hacemos así y esto viene al molde. Una vez que está en el molde, esto acá presiono para que el pan dulce ocupe toda la masa y fíjense, no sé si llega a ver, la masa llega acá a mitad del molde. Esto ahora tiene que duplicar el volumen, así que cuando la masa esté llegando arriba, recién ahí lo vamos a cocinar. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a colocar en una placa, pero para que la masa no se me reseque en esa fermentación mientras duplica el volumen, yo acá tengo lo que se llama doradura. La doradura es un huevo, 50 centímetros cúbicos de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Huevos y leche en partes iguales, pizca de sal, pizca de azúcar. Y ahí lo que vamos a hacer con esto es pincelarlo. Pincelamos ahí. Esto no lo voy a tapar con nada por un nylon, porque si la masa me toca el nylon o un film o una bolsa cuando yo lo esté fermentando, cuando lo saque se va a romper arriba. Así que esta doradura va a hacer que la masa no se seque. Esto así lo colocamos en una placa y dejamos que duplique el volumen. Cuando duplica el volumen, ahí recién lo cocinamos. Eso se los muestro en un ratito. Si ustedes no tienen un molde de pan dulce como el que hicimos recién, lo que pueden hacer es mismo procedimiento de recién, todas las puntas hacia el centro, bollamos, damos forma redondita presionando abajo para que se pegue, y esto en vez de colocarlo en un molde de pan dulce, así lo ponemos en una placa enmantecada, sin molde. Lo cocinan así, un pan de pan dulce en placa, va a quedar tipo un pan de campo. Igual pincelamos con doradura todo y esto duplica el volumen y se cocina con el mismo procedimiento que el otro. Así que ustedes pueden elegir cuál de las dos formas utilizar. Si con molde o si no tienen molde, hacerlo así en la placa directamente. Bien, ya duplicó el volumen. Si ustedes quieren que quede redondito, dejan ahí apenas sobrepasa la altura, la masa del molde, ahí ya los mandan a cocción. Si ustedes quieren que quede como un hongo, que sobresalga, que rebalse, cuando esto ya sobrepase o la parte de esta que se ve 1 centímetro más abajo del borde esté bien a altura, ahí va a quedar como un hongo. Si no, si lo llevan así, va a crecer un poco más y va a quedar redondito. Así que según el resultado que ustedes quieran obtener como producto terminado. Una cosa que no les dije antes es que si ustedes le quieren agregar cerezas al pan dulce, no agreguen las cerezas en almíbar, las cerezas al maraschino. Traten de trabajar con cereza glaseada. ¿Por qué? Porque la cereza glaseada no va a alargar el almíbar como la otra. La cereza al maraschino lo que me va a hacer es teñirme toda la masa cuando yo la incorpore y me va a quedar un pan dulce con la miga rosada. Entonces lo que debería hacer en caso de que use esa es escurrirlas, ponerlas en un papel absorbente que pierdan un poco de almíbar y no amasarlas con todo, sino que como sembrarlas. Cuando hago el bollito para poner en el molde, le pongo 3, 4, 5 cerezas, ahí lo cierro y lo pongo. Pero si ustedes amasan todo junto como hicimos las frutas que cortamos, me va a teñir toda la masa y me va a quedar un pan dulce rosado como les dije. Esto ahora va a ir al horno, 170, 180 grados, por unos 30 minutos aproximadamente. Guíense, va a depender mucho del horno, o un palillo que yo inserto y sale seco, o cuando ya levanto, golpeo la base y suena hueco. Ahí ya estaríamos, pero son más o menos unos 30 minutos de cocción aproximadamente para este tamaño de pan dulce. Ahora en un ratito les muestro cómo queda el terminado. Salieron los pan dulces del horno, fíjense cómo han crecido. Una vez que salen del horno, los dejamos enfriar aproximadamente una media hora, 40 minutos, una hora, que se enfríen o se entibien a temperatura ambiente para después decorarlos. No lo hagan apenas sale del horno porque el vapor que va a alargar la masa va a condensar y se me va a despegar toda la decoración, me lo va a arruinar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Es un glaseado. Ese glaseado tiene azúcar impalpable, 200 gramos,
y necesito unos 50 centímetros cúbicos aproximadamente de agua, jugo de limón. Con jugo de limón queda más rico, le da otro saborcito. Pueden agregar un coñac, algún licor que ustedes quieran, así que eso se lo van a agregar para la decoración. Es aproximada la cantidad, va a depender bastante de la consistencia que ustedes quieran. Lo que sí necesitan es que quede espeso esto, porque si lo dejo muy fluido no se va a notar. Cuando se seque va a quedar transparente. Yo quiero que quede un glaseado, una decoración blanca. Bien. Integro azúcar impalpable, jugo de limón, agua, y quiero que quede algo bastante denso, bastante espeso. Le voy a poner un poquitito más apenas de azúcar impalpable. Si no me pasé, esto es ahí una proporción aproximada. Ahora sí. Perfecto. ¿Se ve? Que está espeso. Bien, ese es el punto que yo quiero para que me quede blanco y quede una costrita medianamente gruesa en mi pan dulce. Vamos a agregar una cucharada a cada uno. Ahora lo vamos a desparramar, solito va a ir cayendo, pero lo vamos a ayudar un poquitito. Y lo vamos a decorar. Generalmente lo van a decorar con lo mismo que tiene adentro el pan dulce. ¿Sí? Si tiene frutos secos, arriba le ponemos algunos frutitos secos más. Si tiene chips de chocolate, algunos chips y así. Mucha gente usa también cerezas, higos glaseados. Son opciones que pueden ir tranquilamente y que quedan buenos. Este glaseado no solo va a dar sabor, sino que va a ayudar a que el pan dulce conserve la humedad, ¿sí? Porque lo va a sellar. La cantidad de glaseado es a gusto. Hay gente que les gusta con mucho glaseado. Yo en este caso pongo una cantidad ahí media, que se note que está, pero que no sea tan invasivo. Pero eso, como les decía, es a gusto de ustedes. Cuando el glaseado todavía está fresco, vamos a agregarle algunas almendras, algunas nueces, lo mismo que tenía adentro, medianamente, como para saber qué es lo que tiene, de qué sabor es. Vamos a decorarlo, porque cuando esto está fresco, porque se va a pegar. Así que, un dato para tener en cuenta, agregamos algunas nueces, algunos pan dulces, pueden acomodarlas así, o directamente apilar y que queden no simétrico, sino un poco más, no desprolijo, pero acomodado de distinta manera. Unas avellanas, acomodamos ahí, esto lo presiono sobre el glaseado, cuando se seque se van a terminar de pegar. Ya casi terminamos. Unos chips de chocolate, porque la masa tenía adentro chips de chocolate. O si no, lo que pueden hacer es chocolate para baño, chocolate de repostería, semi amargo en este caso, lo tengo fundido. Y acuérdense, baño, no cobertura, ¿sí? Esto agarramos fundido, le hacemos unos hilitos con el chocolate y ya tenemos el pan dulce. Ahora lo que faltaría es dejar que esto termine de enfriar, que el chocolate se endurezca, que el glaseado se seque bien, unas 2-3 horitas aproximadamente, y ya lo podemos embolsar. Sí o sí, embólsenlo, porque nos va a ayudar a que se conserve, porque si no es una masa de levadura. ¿Qué pasa con un pan si lo dejan afuera de una bolsa? Se seca. Acá pasa lo mismo, así que tengan esa precaución. Lo dejamos enfriar y después lo embolsamos, lo cerramos. Así afuera a temperatura ambiente, unos 10 días me va a durar perfecto, se mantiene bien, esta masa es húmeda. Y si no, en freezer 2 a 3 meses se puede conservar tranquilamente. Pan dulce terminado, espero que los hagan. Y cualquier cosita en los comentarios abajo me preguntan.